Realmente les amamos en el Señor y estamos muy emocionados de estar hoy acá. Y como Julián dice, el Señor nos regaló tiempos hermosos en Argentina y hoy ver lo que Dios está haciendo en la vida de Julián, de Lili, su familia, y ver lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Desde Argentina escuchamos y nos gozamos. Y oramos por ustedes también y conversamos muchas veces con Julián y estamos como compañeros de ministerio sirviendo juntos al Señor, aunque no todos se conocen. Nuestras iglesias son iglesias hermanas, iglesias que si vendrías, se sentarías en nuestro culto, se sentiría tal como se siente acá. Amamos las mismas cosas, entendemos el ministerio de la misma manera y queremos avanzar en la obra del Señor juntos también. Y ese es uno de los grandes gozos de la vida y del ministerio, es el poder tener hermanos, amigos con los que uno sirve al Señor. Y para mí es un regalo la vida de Julián también. Estos días estuvimos en la selva, viajando por todos lados, y compartimos de todo. Compartimos los ronquidos del chinchorro, compartimos las aventuras, los peligros, los momentos lindos, y esas cosas hacen mucho bien al corazón. Y veníamos hablando de esto con el equipo de hombres, la bendición que es 4 pastores de diferentes iglesias, pero unidos en un mismo sentir, extendiendo la obra del Señor, pensando igual en cuanto al ministerio, y eso es un regalo de la gracia del Señor. Y esperamos venir muchos años más. Julián seguramente nos va a contar más de lo que está pasando allí en la selva, pero el Señor ha abierto una puerta muy hermosa para que podamos acompañar el ministerio ahí, y Él está haciendo una obra tremenda. Hay hombres que están estudiando la palabra, cuando les enseñamos, ellos están no solo escuchando y aprendiendo, sino que están procesando y pensando cómo esto afecta a sus ministerios, y vamos viendo el fruto de eso y nos emociona. Hay mucha necesidad en la selva, hay muchas iglesias que están esperando ser acompañadas y ayudadas, especialmente en lo que es el trabajo con pastores, el entrenamiento de líderes, y bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo. Así que si Dios lo permite, por muchos años vamos a seguir volviendo, y queremos traer mucha gente más de Argentina y de otros países que nos acompañen en esta tarea, y acá la Iglesia de Esperanza de Soacha va a ser un punto de paso obligado donde vamos a venir y esperamos poder servirles de cualquier forma que el Señor nos permita también. Así que, bueno, les extiendo el saludo, el cariño de nuestra iglesia allá, y bueno, esperamos poder seguir compartiendo con ustedes. Para el tema de esta mañana, voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4. Ustedes están bien familiarizados con una expresión bíblica en el Nuevo Testamento, la encontramos repetida muchas veces, que es esa expresión los unos a los otros. En el griego es una sola palabra, y esta palabra aparece muchas veces en el Nuevo Testamento para enseñarnos que como creyentes dependemos de otros. No hay creyentes autónomos, no hay creyentes que puedan vivir por sí solos la vida cristiana y lograr crecer y madurar. Dios diseñó la vida del cuerpo para que seamos todos, diríamos, interdependientes. O sea, la iglesia no funciona como una gran pirámide en donde los que están arriba van ayudando a los que están abajo, sino que funcionan como un cuerpo conectado, como miembros, que cada uno tiene su función, pero todos son indispensables para el cuerpo. Y esta palabrita, los unos a los otros, nos recuerda eso. El hecho de que ser parte de la iglesia de Cristo, que es el poder someternos a otros y el poder servir a otros. Es el poder tener la humildad de recibir y tener también el
el amor para dar. Esa vida de relación dentro de la iglesia es lo que Dios usa para que la iglesia crezca. Una iglesia crece a medida que el cuerpo va viviendo. Así que en el Nuevo Testamento hay muchas expresiones de estas, los unos a los otros. Hoy vamos a estudiar una que aparece ahí en 1 Juan 4, y esa es la que nos va a llamar a amarnos unos a otros. Antes de leer el pasaje, quiero recordar quién es Juan y de qué se trata esta carta. El apóstol Juan, cuando escribe esta carta, él es el último apóstol que queda con vida para este momento. Y él es un hombre anciano, está en la ciudad de Éfeso, y para este momento la iglesia había crecido mucho. Había iglesias desparramadas por todo el Imperio Romano, había algunas fuera de los límites del Imperio Romano, y la iglesia estaba enfrentando grandes desafíos. Por un lado, había falsos maestros que estaban infiltrándose en la iglesia, y la iglesia tenía que protegerse de estas falsas doctrinas. Y a la vez, la iglesia estaba siendo perseguida. El emperador había dado un edicto, y ustedes saben que Juan mismo estuvo en la isla de Patmos por un par de años, en esa isla de tortura, donde nadie sobrevive. Ahí el apóstol Juan estuvo y al final él salió de ese lugar, y aparentemente fue después de estar en Patmos que Juan escribe esta carta. La iglesia enfrenta muchos desafíos para este momento. Entonces, Juan tiene un corazón pastoral. Él se siente responsable por toda la iglesia. Él visita las iglesias. Él conoce mucha gente en muchos lugares. Él se escribe con personas en diferentes lugares. Y él tiene una carga por cómo están las iglesias. Y él va a escribir esta carta pensando en esto. Es una carta que, si bien no tenemos una introducción clara como para saber exactamente a quién va dirigida, podemos imaginar que esta carta circuló en aquel tiempo y fue de bendición para muchas iglesias que necesitaban estas exhortaciones. Porque en esta carta lo que Juan va a hacer es definirnos de una forma muy clara cómo se ve un verdadero cristiano. Lo que pasaba en este tiempo es que las falsas doctrinas estaban como socavando la esencia de lo que es el cristianismo, y personas se decían cristianas, pero no vivían como cristianas. Y se decían cristianas, pero tenían ideas muy contrarias al cristianismo. Se decían cristianas, pero en realidad su vida estaba vacía de amor, no había un celo por la santidad, más bien se parecían cada día ver más al mundo. Y Juan tiene una carga muy grande por qué va a pasar cuando él ya no esté. Él tiene una carga muy grande por cómo va a seguir el cristianismo, así que él escribe esta carta para definir con mucha claridad cómo es que se ve un cristiano verdadero. Lo que él quiere es que los creyentes verdaderos, aunque están pasando dificultades, vivan una vida cristiana fiel. Y que los creyentes verdaderos no se dejen engañar por los falsos creyentes, sino que los falsos creyentes sean identificados y sean señalados como fraudes, como personas que no son mentirosos, lo va a llamar Juan. Y hermanos, hoy en día la iglesia está viviendo tiempos difíciles también. La iglesia tiene que enfrentar muchos desafíos. Pero uno de los grandes desafíos que tiene que vivir la iglesia es que los que se hacen llamar cristianos no viven como cristianos. Y con el paso del tiempo, esto se ha aceptado como normal. Y hoy parece que decirle a alguien, me parece que vos no sos cristiano, aunque te llamás cristiano y te bautizaste y estás en la iglesia, eso es como la peor ofensa, ¿no? ¿Quién sos vos? ¿Qué derecho tenés para decir que yo no soy cristiano? Yo vengo de 3 generaciones de cristianos. Luego le dice, pero tu vida no se parece a la de un cristiano. Y él dice, vos me estás juzgando a mí. Pero este libro que escribió Juan, esta carta, sirve para nuestro tiempo también. Para que en nuestro tiempo nosotros podamos volver a ver con claridad cómo se debe ver la vida cristiana. En este libro, Juan usa una técnica que es muy característica de él. Lo que hace, si vos leíste alguna vez 1 Juan, te das cuenta que los temas él los repite una y otra vez. Vos decís, pero ya habló de esto y ahora va a hablar de nuevo. Es que Juan lo que hace es, él va enseñándonos como en círculo.
Él es un excelente maestro. Juan es el teólogo, se lo conoce así. Y Juan lo que hace es, nos enseña un principio y de ahí pasa a otros, pero cuando termina, él vuelve de nuevo al mismo principio para profundizarlo más, para ampliarlo un poquito mejor, dejarlo más claro. Y pasa de nuevo al próximo tema. Y después vuelve al mismo tema, porque él quiere que lo entendamos muy bien. En el pasaje de lo que estamos ahora, Juan va a hablar del amor. Este es el tercer círculo. Cuando llega al capítulo 4, ya es la tercera vez que Juan está hablando del amor en esta carta. Y cada una, Juan ha avanzado un poquito más. Y este pasaje que tenemos acá es uno de los pasajes más preciosos en toda la Biblia que tratan el tema del amor. Si yo te pregunto, ¿qué pasaje de la Biblia habla del amor? Tal vez vos me dirías, 1 Corintios 13. Viene a la mente, ¿no? Toda la descripción del amor. Pero en estos pocos versículos tenemos condensada la esencia del amor y el llamado al creyente a vivir el amor en una forma sumamente preciosa. Y yo considero aún mucho más extensa y completa que ese pasaje tan conocido de 1 Corintios 13. Así que vamos a hablar acerca del amor. Lo último que les voy a decir antes de leer este pasaje, Juan entiende el valor que tiene el amor en la vida del pueblo de Dios. Él habla mucho del amor. Pero no porque él sea un hombre sentimental, porque se acuerdan que cuando Jesús lo llamó a Juan para que sea su discípulo, tenía un sobrenombre Juan, con sus hermanos. ¿Cómo lo llamaban? Hijo del trueno. Juan no parece naturalmente un hombre sensible, romántico. Juan no piensa en el amor de esa manera. Juan es un hombre muy firme. Pero él entiende que el amor es la esencia de la vida cristiana. Y por eso él hace de este tema su tema preferido. Esto no está en la Biblia, pero cuentan los historiadores. Bueno, en el tiempo de la era patrística, en la historia de la iglesia, había historias sobre los apóstoles. Y una de las historias que se contaba es que el apóstol Juan, en los últimos años de su vida, cuando ya era muy ancianito, él murió de viejo, él siempre hablaba del amor. Y cada vez que tenía una oportunidad de enseñar, él hablaba del amor. Y cuando entraba a la iglesia, él lo primero que decía, hermanos, ámense unos a otros. Y con el tiempo vieron los jóvenes, escuchan a los abuelitos hablar, y piensan, son como un cassette que patina, ¿no es cierto?, la cinta, y vuelve, lo mismo dicen los abuelitos, todo el tiempo. Así que escuchamos a Juan hablar todo el tiempo del amor y en un momento alguien se le acerca y le dice, Juan, ¿por qué siempre nos decís que tenemos que amarnos unos a otros? Y él lo pensó un momento y dijo, es porque tenemos que amarnos unos a otros. Esa fue su única explicación. Es porque esto es ser cristiano. Es porque esta es la marca más evidente de un cristiano. Es porque esto es lo que Dios usa para que su pueblo pueda crecer, desarrollarse y cumplir su misión en este mundo. Entonces no hay nada más importante que una iglesia pueda vivir en amor. Este hombre entonces va a decirnos las siguientes palabras. Vamos a leer del versículo 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Como notan en este pasaje, lo que va a hacer Juan
es darnos razones para amarnos mutuamente. Así que podríamos poner este como el título del mensaje de hoy, razones para amarnos mutuamente. Ya hemos escuchado muchas veces que debemos amarnos, pero necesitamos que Juan nos exhorte y nos convenzca, ¿no? Para que podamos tener este compromiso al amor mutuo. Arrancamos ahí en el versículo 7 y el primer punto es, debemos amarnos mutuamente porque Dios es amor y es la fuente de todo amor. Esta sería la primera razón, debemos amarnos mutuamente porque Dios es amor y es la fuente de todo amor. Arranquen en el versículo con esta expresión muy común en Juan, amados, amados. Y esta expresión te deja ver que a lo que Juan se va a referir acá no es al amor que le debemos a todas las personas. Acá no está hablando Juan del amor al prójimo. No está hablando del amor a los extraños. No está hablando del amor a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Esta palabrita se refiere específicamente al cristianismo. Y cuando use Juan la palabra unos a otros, lo que tiene en mente Juan es el amor que tiene que caracterizar al pueblo de Dios, el amor que tiene que haber entre nosotros. El Señor nos llamó a esto, pero hay una expresión del amor que es especial dentro del pueblo de Dios. Y esto es lo que Juan está diciendo, lo que nos va a exhortar acá. Entonces, fíjate, él está hablando a creyentes, amados, amémonos unos a otros. En este mandato, Juan nos da a entender que es nuestra responsabilidad que continuamente nosotros estemos viviendo en el amor de Dios hacia nuestros hermanos. En estas palabras, lo que tenemos no es una sugerencia, no es un ideal, sino que es un mandato para la iglesia. No es algo que me pasa como una persona, por ejemplo, que dice me enamoré y de repente llegó el amor, sino que es una decisión. Es un acto de obediencia el poder amar a otros hermanos. Y en esta forma Juan lo va a decir, amémonos unos a otros. Esta es la palabrita que Juan usa, unos a otros, que yo ya les expliqué, ¿no? Son esas relaciones dentro de la vida de la iglesia que reflejan nuestra interdependencia. Todos nosotros necesitamos este amor y todos nosotros debemos este amor. La vida de la iglesia tiene que ser un ida y vuelta constante de un amor que llene todas las relaciones en la vida de los creyentes. Ahora, ¿qué es amar? Cuando Juan dice amémonos unos a otros, nosotros tenemos una visión bastante distorsionada de lo que es el amor. En el mundo actual, amor tiene que ver principalmente con sentimientos. ¿Sí? Hay un corazoncito ahí y lo relacionamos con emociones al amor. Y entonces ahí vemos a la parejita y vemos a un muchacho decir a esa mujer, te amo, mujer. Y un tiempo, unos años más adelante, le dice, ya no te amo. ¿Y qué pasó en el proceso? Bueno, cambió. Esta persona ahora ya no siente ninguna atracción por la otra persona. Ya no le gusta estar con la otra persona. No encuentra ningún beneficio de estar con la otra persona. Entonces dice, ya no te amo. Y a lo que se refiere es este sentimiento. Ahora, en la Biblia, la palabra amor que vamos a ver acá no tiene nada que ver con sentimientos. Nada de absoluto. Hay tres palabras en griego que se usan para hablar de amor. Cuando vos la ves en el español, la palabrita amar, es una de tres en griego. ¿Sí? La palabra eros, por ejemplo, es la primera que cuando se usa significa este amor, es el amor que se deleita en otra persona u otra cosa. El amor eros es el amor de alguien que recibe, que busca, que trata de obtener de otro cierto placer. El amor eros, si bien existía el concepto en el mundo griego, no aparece ni una sola vez
esta palabra en todo el texto bíblico. El amor eros tiene que ver entonces con este deseo propio y el poder recibir de otro lo que satisface ese deseo. La segunda palabra es el amor fileo. El amor fileo es el amor filial, es el amor de la familia. Es un amor de ida y vuelta. Es un amor en donde yo disfruto una relación porque yo doy y recibo. Entonces el amor eros es el amor en donde yo recibo. El amor fileo es el amor en donde yo doy y recibo. Pero el amor, la tercera palabra, es el amor ágape, es el amor de entrega. Es un amor que no tiene que ver con las características que la otra persona tiene, o con lo que la persona haga, porque no es recíproco. Este amor no es de ida y vuelta. Este es un amor de entrega incondicional. Este es el amor que no espera nada a cambio. Es el amor que no está respondiendo a otras cosas, sino que surge de la misma persona y es dado incondicionalmente, como un regalo. Esta es la palabra que tenemos acá. Cuando Juan dice, amaos unos a otros, esto es lo que él está diciendo. Él está diciendo que debemos entregarnos incondicionalmente por el bien de otros, aún al precio del sacrificio personal. Amar va a implicar sacrificio. Mira, si querés una definición de amor, una definición bíblica de ágape, tendrías que ver, por ejemplo, Romanos 5:8. ¿Se lo saben de memoria? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira lo que este versículo dice. El amor, esta es la definición de amor, esto es amar, es nosotros pecadores y Cristo muriendo por nosotros. O sea, cuando Dios dio a Cristo, no lo hizo porque Él dijo, mira qué linda decisión. Mira qué valiosas son estas personas. Mira qué buenas que son. Mira cuánto me ayudarían a mis propósitos. Entonces voy a rescatarla porque son un tesoro valioso. Muchos han malinterpretado la parábola del tesoro perdido, tomando al que estaba en el campo como a Dios, que encuentra un alma y está dispuesto a dar todo para poder tenerla, porque es tan valioso ese tesoro. Pero no hay ningún texto en la Escritura que nos diga que Dios nos salvó porque nos vio más valiosos. Más bien la parábola está mostrando lo opuesto. Está mostrando a un hombre perdido que encuentra el tesoro a través del Evangelio de Cristo y de la salvación y está dispuesto a perderlo todo para obtenerlo. O sea, Dios cuando nos vino a buscar, a salvar, no fue porque nosotros éramos valiosos, sino porque Él es amor. Y la naturaleza misma del amor implica entrega. Y Dios lo hizo porque eso es lo que Él es, no por lo que nosotros somos. Amor es, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mientras nosotros pecamos, Él se entregaba por nosotros. Esta es la definición. Cuando Juan está diciendo que debemos amar a nuestros hermanos, así es como debemos pensar del amor. Déjenme tomar unos minutitos rápido y salpicarles algunos textos por el Nuevo Testamento para cerrar esta idea del amor, para que entendamos bien a qué está refiriéndose Juan cuando dice que debemos amarnos. Recién vimos Romanos 5:8 y veíamos esa definición. Ahora, les voy a leer un texto donde vamos a ver que el amor, este amor, es la marca del verdadero creyente. Ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice así, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Lo que Juan dice, hermanos, amados, amémonos unos a otros. Pero un capítulo antes Juan había dicho, si alguien no está amando a su hermano, él es un hijo del diablo, no es hijo de Dios. Los verdaderos hijos de Dios se manifiestan, se dejan ver en la práctica, porque este amor de entrega incondicional está en ellos. A la vez,
ahí en Romanos 13:8, vemos que este amor es una deuda que el creyente tiene que pagar a otros. En Romanos 13:8 dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amar al prójimo es una deuda del creyente, no es algo extra, no es algo para los creyentes maduros, no es algo para algunas personas que quieren seguir creciendo o servir en el ministerio. Esto es lo que todo creyente hace, y es una deuda que tenemos. Aquí en 1 Tesalonicenses 4, 9 al 10, lo anotan nomás. Ahí Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica, que era una iglesia que se amaba, pero le dice que él quiere que ellos se amen más y más. Y esto nos da a entender que amar es algo natural para el creyente. Todo creyente ama. Si alguien no ama sacrificialmente, entonces no es de Cristo, es un hijo del diablo. Pero los creyentes debemos crecer en nuestro amor. Es lo que da a entender este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 9 al 10. Este amor se debe cultivar y desarrollar más y más. También en 1 Juan, capítulo 3, versículo 14 al 18, Juan nos explica que el amor al hermano no es algo de palabras solamente, sino de hechos y en verdad. El amor a los hermanos son acciones prácticas. ¿Qué es amar sacrificialmente a mi hermano? Bueno, es cuando yo estoy pendiente de mi hermano y yo veo el dolor, las necesidades y voy a pagar el precio para suplirlas. Ahí tenés, ¿no es cierto?, otro concepto. El amor, en 2 Corintios 12:15, el amor se ve reflejado cuando no es retribuido. Donde verdaderamente se ve el amor es cuando yo no recibo nada a cambio, pero aún así estoy dispuesto a seguir amando hasta el final. Cuando yo de repente digo, esta persona no me muestra nada de amor, y me resiento y me alejo, me distancio, lo que estoy mostrando es que nunca amé a esta persona. Porque el amor verdadero se va a evidenciar cuando yo no soy retribuido en nada, sino que, como Pablo dice ahí, con el mayor placer voy a gastar lo mío y yo mismo me voy a gastar del todo, que amando más se ama dos menos. Ese es el amor verdadero. Ahí es donde uno lo puede percibir, porque cualquiera ama al que lo ama. Eso no hay nada nuevo en eso. Eso lo hace el mundo también. Los peores pecadores lo hacen. Los delincuentes, los narcotraficantes, ellos también aman a los que lo aman. Entonces, si un creyente ama al que lo ama, ¿qué de más hace? ¿No? Pero Jesús habló, lo que es raro es que ame a sus enemigos. Y lo último, el amor verdadero es producido por el Espíritu Santo en el creyente. Es el fruto del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, y es esta misma palabrita. Bueno, con todo esto, ahora armamos un paquetito, lo tenemos ahí en nuestra mente, y leemos de nuevo: amados, amémonos unos a otros. Este es el mandato. Pero Juan ahora nos va a dar la razón. ¿Por qué debemos amarnos unos a otros? Primer razón, aparece acá, yo les di el título ya del mensaje: porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. La expresión que está usando Juan acá está mostrando que Dios es la fuente y es de quien fluye el amor que el creyente puede reflejar a otros. Pensalo de esta manera. Dios nos está ordenando a cada uno de nosotros que amemos incondicionalmente, sin recibir nada, sino más bien entregándonos por completo por cada uno de los que están al lado tuyo, sin excepción. Ahora, vos pensá, si yo doy este amor y nunca recibo amor, ¿cómo voy a poder mantenerme amando? O sea, me voy a agotar, me voy a secar, ¿no? Voy a dar, hasta un día no voy a tener más nada a dar. Y no voy a poder amar más. A veces pensamos de esta manera: yo ya amé mucho, ya di mucho, ya renuncié a mucho. ¿Hasta cuándo tengo que hacerlo?
Y pensamos, me quedé vacío, me quedé seco. Pero Juan nos explica por qué el Hijo de Dios puede amar y realmente es el único que puede amar de esta manera. Y la explicación es esta, porque el amor es de Dios. Lo que Juan nos está haciendo pensar es Dios como una fuente de donde el creyente toma constantemente. Y es el hecho de que el creyente está tomando de Dios ese amor que hace posible que el creyente no dependa del amor de nadie. Y él pueda vivir solo dando amor, sin tener que recibir amor. Ahora, todos nosotros disfrutamos del amor que nos expresa, pero el creyente verdadero no depende del amor de otros, porque él toma de una fuente inagotable que satisface todo su ser, que llena su alma de seguridad, de deleite, de gozo, y hace posible que él ahora se dé vuelta y extienda ese amor a otras personas, aun cuando él no reciba nada de nadie nunca. Él ama de esta manera porque el amor es de Dios, es de parte de Dios. Él es la fuente de ese amor. Nadie que no haya nacido de nuevo y tenga esta relación con Dios puede amar, como Juan nos está diciendo. Porque una persona sin Cristo no tiene de dónde sacar el amor con el cual es llamado a amar a otros. Y su amor es solamente un amor egoísta. Entonces ese muchacho le dice a la chica, yo te amo. Pero en realidad, él no está pensando en el amor como Dios piensa. Porque él lo que está diciendo en realidad es, yo disfruto de vos. Vos me haces feliz. Eso significa yo te amo. Pero si yo te amo significa vos me haces feliz, en realidad yo estoy con vos porque yo estoy sacando un beneficio de esto, ¿no? Entonces cuando ese muchachito le dice a esa mujer yo te amo, en realidad está diciendo yo me amo. Él le dice yo te amo, pero en realidad lo que significa es yo me amo. O sea, yo me amo tanto que te tengo a vos para satisfacer mis deseos. Eso es todo lo que el mundo conoce. El mundo no conoce lo que es el amor. Una persona que no ha nacido de nuevo jamás amó en toda su vida. Ninguna mamá, ningún papá, ningún hermano, ningún esposo, nadie ama sin Dios, porque Dios es la única fuente de amor verdadero. Juan lo va a explicar ahora en un instante aún más, pero el creyente es distinto, porque él sí ha experimentado el amor de Dios y lo experimenta cada día y él encuentra en esa fuente el amor que él puede dar libremente a otros. Amémonos, porque el amor es de Dios. Mira, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Acá Juan sigue ampliando esta idea, mostrando que el hecho de que una persona ame de verdad es una evidencia innegable de que en un momento en el pasado él tuvo un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento fue producido por Dios y que ahora esta persona puede amar. ¿Y cómo lo sabe Juan? Bueno, porque nadie puede amar a no ser que haya nacido de Dios. Es como yo los miro esta mañana y yo puedo saber algo con seguridad. Todos los que están en este salón nacieron. No sé la fecha, pero sé que nacieron. Si no hubiesen nacido, no estarías acá. Juan está usando esta misma lógica y está diciendo, cuando vos ves a una persona amar incondicionalmente, vos sabés esto, él nació de Dios. Porque nadie podría amar si no fuera a ser por la obra de Dios en su vida. Y solamente el que ama ha nacido de Dios, y agrego una palabra más, y conoce a Dios. Cuando Juan dijo es nacido de Dios, ahí estaba hablando de un evento pasado que sigue teniendo efecto ahora en el presente. Esta persona es nacida de Dios. Pero cuando ahora dice conoce a Dios, está hablando del presente. O sea, la persona que puede decir yo conozco a Dios es la persona que está amando. Una persona que rehúsa amar, una persona que dice yo a él nunca lo voy a amar, está
yendo en contra de este principio. Porque el amor verdadero no es un amor selectivo. Porque el amor verdadero no tiene nada que ver con las personas. Fluye de Dios a través mío como una entrega incondicional de sacrificio a favor de otros. Cuando yo soy selectivo en el amor, estoy mostrando que eso no es amor en lo absoluto. Y lo que está diciendo Juan acá es una persona que se rehúsa a amar. Es una persona que no está mostrando las marcas de un verdadero hijo de Dios. Cuando vos ves a una persona que sí ama, vos podés saber, ahí hay un hermano en la fe, ese es un hijo de Dios verdadero. Y conoce a Dios. Versículo 8, por si quedó alguna duda y pensás, Matías, me parece que estás llevando esto demasiado lejos, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. En esta expresión es no ha conocido a Dios, está en un tiempo ese verbo que marca un hecho. Más allá de si es pasado, presente y futuro, esto es un hecho absoluto. O sea, la persona que no ama, vos ves a una persona y esa persona no ama, esa persona nunca conoció a Dios, no lo conoce ahora. Esa persona no ha conocido a Dios. ¿Se acuerdan que uno de los propósitos de Juan en esta carta es poder exponer a los falsos creyentes? Y yo digo, hermanos, hay muchos en el mundo nuestro que quieren hacerse pasar por hermanos y cumplen con algunas de las actividades de los creyentes, pero su vida está vacía de amor. Ellos solamente se identifican con los cristianos por algún beneficio personal o familiar que toman de esto, pero ellos no sienten ninguna necesidad a tener que renunciar a lo más mínimo para poder vivir para otros. Hermanos, tenemos que detectar esto y señalarlo, porque la marca de un verdadero hijo de Dios es el amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Y una explicación, porque Dios es amor. No puedo conocer a Dios sin reflejar su amor, porque Dios no está subdividido. O sea, el amor de Dios no es sobre las piezas que componen a Dios. El amor en Dios es la esencia misma de su deidad. O sea, hay 3 veces en el Nuevo Testamento cuando se usa esta expresión, Dios es, y se pone ahí una palabrita. Solo 3. Hay una ahí en 1 Juan 1:5 donde dice que Dios es luz. Hay una en Juan 4:24 donde dice que Dios es espíritu. Y estos dos términos tienen que ver con la esencia de Dios. Y este sería el tercero, que estamos leyendo ahora, Dios es amor. Esta descripción tiene que ver con la moral de Dios. Es un atributo moral. Pero fíjate que acá Juan no dice Dios tiene amor. Acá no dice Juan no dice Dios ama. Dios es amor. O sea, su esencia misma es amor. El amor es inseparable de Dios, porque esto es lo que Él es. En todo lo que Él hace, el amor está presente. Por eso una persona que dice, yo tengo comunión con Dios, yo lo conozco a Dios, Dios es mi Dios, yo vivo para Dios, pero no ama, es una contradicción imposible de reconciliar. Nadie conoce a Dios y no ama, porque Dios es amor. Yo no puedo tener una parte de Dios y dejar de la otra. Yo quiero algunos aspectos de la naturaleza de Dios, porque esto abarca todo lo que Dios es. Entonces, esta es la primera razón. ¿Por qué el pueblo de Dios debe amar? Bueno, porque Dios es amor y es la fuente de todo amor. Segundo, debemos amarnos mutuamente porque Dios nos dio ejemplo reconciliándonos por amor. Porque Dios nos dio ejemplo reconciliándonos por amor. O sea, lo que va a decir Juan ahora es que debemos amar por lo que vimos a Dios hacer al manifestar su amor por nosotros. Lo que Dios hizo es lo mismo que nosotros somos llamados a hacer.
imitándolo a Él. Si nosotros recibimos el amor de parte de Dios, ahora también recibimos de Dios un modelo de cómo debemos vivir ese amor de manera práctica. Y acá es donde Juan nos va a describir el amor de Dios. Y quiero que veas ahora, en esta sección, cómo Dios se vuelve el ejemplo de amor práctico para nosotros como sus hijos. En el versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios. El amor de Dios no son palabras solamente. Imaginemos a Dios si su amor hubiese sido solo palabras. Nosotros seguiríamos perdidos, ¿no? El amor es algo práctico, es un acto. Amor es una acción, no es un concepto. Amar implica una entrega, implica sacrificio, y esto Dios lo mostró Él mismo haciéndolo por nosotros. Entonces él usa esta expresión, en esto se mostró el amor de Dios. Y diré esta última expresión, se mostró el amor de Dios para con nosotros. En el texto griego, lo que tenés ahí es una frase preposicional, se llama, que muestra ubicación. Podríamos traducirlo así, en esto se mostró el amor de Dios en nosotros, en nosotros. O sea, Juan en español te da la idea, ¿no es cierto?, de que Dios estaba mostrando su amor hacia nosotros, para con nosotros. Pero en realidad la preposición que se usa ahí no es la preposición hacia nosotros, sino en nosotros. O sea, lo que está diciendo acá es que nosotros nos convertimos en el escenario en donde Dios está mostrando qué es amar. Nosotros somos el ambiente donde el amor se está manifestando, donde se está revelando. Dios está mostrando el amor en nosotros. ¿Y cómo Dios lo mostró en nosotros? En que Dios envió al Hijo. La idea acá de enviar tiene que ver con una misión especial que tenía el Hijo, ¿no? Lo envió a una tarea específica. Pero acá se mostró el amor de Dios. Dios va a dar lo más precioso que Él tiene. Él envía al Hijo. No porque Él nos necesite, no porque Él nos valore, sino porque Él es amor. Y entonces Él va a dar a su Hijo a pecadores que no merecen nada. Pero Él da a su Hijo. Si vos lo mirás en el griego, es muy enfático esto, porque dice, Dios envió al Hijo, primer concepto. Segundo concepto, vemos ahí un pronombre, a su Hijo, agregando fuerza a esto, mostrándonos, ¿cierto?, es su propio Hijo. Está en una forma enfática en el griego, mostrándonos, Dios no solamente envió a su Hijo, lo traduciríamos mejor si diríamos, Dios envió a su propio Hijo. Dios no mandó cualquier ser que había ahí, ni siquiera los más poderosos que había, era su propio Hijo. Y agrega una palabra más para sumar más énfasis. Y dice, es su Hijo el unigénito. Y esta expresión unigénito es tan rica. Juan es un teólogo. Y cada término podríamos estudiarlo por horas. Porque esta palabra unigénito se refiere a que Cristo es el único engendrado del Padre. Ahora, esta expresión fue distorsionada y tomada de una forma errada en la historia de la Iglesia, en una batalla muy conocida contra un hombre que se llamaba Ario. Y en esta lucha contra el arianismo, lo que la Iglesia luchaba era porque tomaban esta idea unigénito para decir, ¿ves? Jesús fue engendrado por Dios. Si Jesús fue engendrado por el Padre, y esta era la frase, hubo un momento donde el Hijo no existió. Esta era la frase que decía Ario. Y la Iglesia decía, no, esto no está bien. Pero ¿cómo entendemos este concepto de unigénito? Es que la palabra unigénito se refiere a la naturaleza del Hijo que comparte la misma esencia que el Padre. O sea, el Hijo es Dios Hijo. Él es todo lo que el Padre es. Claro, pero entre otras cosas, el Hijo es también eterno. Él es atemporal, igual que el Padre, porque si no, Él sería criatura y no creador. Él no sería Dios.
Entonces, unigénito no se refiere a que hubo un momento que el Hijo no fue, pero se refiere a esto. El Hijo deriva su vida eternamente del Padre. El Padre y el Hijo existieron eternamente en una comunión ininterrumpida junto con el Espíritu Santo, pero el Hijo existe unido al Padre en una relación en donde la vida del Hijo es derivada de la del Padre continuamente. En esta expresión, Él es Hijo verdaderamente. El Hijo es Hijo, pero el Hijo siempre existió. No hubo un momento en el cual Él no existió. Y ese Hijo eterno, Dios Hijo, es el que el Padre envió. Y Él lo envió, fíjate lo otro que dice, al mundo, con todo lo que eso implica, ¿no? A un mundo perdido, a un mundo rebelde, a un mundo en pecado, a un mundo en tinieblas. Lo envió al mundo para que vivamos por Él. Este es el propósito. Esto es lo que había en el corazón de Dios. En el corazón de Dios, al enviar a su Hijo al mundo, no estaban sus propios intereses. Si bien el resultado de la obra de salvación va a ser la gloria de Dios, el propósito para enviar al Hijo fue que vivamos por Él. Esto fue amor sincero. Y el amor no busca lo suyo. Dice 1 Corintios capítulo 3. Cuando el Padre estaba enviando al Hijo al mundo, Él no lo estaba haciendo buscando sus propios intereses. Él lo estaba haciendo para que vivamos por Él. Por eso es que nosotros debemos amar de la misma manera. Porque tuvimos un ejemplo. Nosotros estamos acá porque Dios ama. Y ahora Él nos dice a nosotros que así debemos amar a los demás. Mirá el versículo 10, cómo toma ahora la imagen de lo que el Padre hizo y la aplica a nosotros. Y dice así, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjate, ¿qué es amar? Si tenemos que pensar de forma práctica, cuando Juan dice, tenemos que amar a los demás, unos a otros en la iglesia, ¿qué es amar? Mira lo que hizo Dios. Su amor fue no que nosotros hayamos amado a Dios. El amor de Dios expresado a nosotros no tiene nada que ver con nuestro amor expresado hacia Él. Fue un amor en el que Dios tomó la iniciativa. Nosotros éramos pecadores, no amábamos a Dios. Nosotros no amábamos, sino en que Él nos amó a nosotros. Hermanos, la inconsistencia más grande que podríamos imaginar. La contradicción, algo imposible de entender si no lo tendríamos en las Escrituras. Porque acá tenemos a Dios, que Él es digno de todo honor. Él es precioso, Él es grandioso, Él merece el amor de toda la humanidad, pero el que merece el amor de todos no tiene nada de amor. Nada, nadie lo ama a Él. Del otro lado estamos nosotros. No hay nada amable en nosotros, nada digno de ser amado. Somos pecadores, rebeldes, merecemos la ira por toda la eternidad. Entonces está el que merece todo el amor y no recibe nada, y está el que no merece nada, pero el que merecía todo va a darlo todo para servir al que no merecía nada. ¿Entienden qué es amar? No hay un cuadro más gráfico y vívido en toda la Escritura o en toda la historia que Dios mismo. Esto es amar. Amar no tiene que ver con tus derechos, no tiene que ver con tu posición, no tiene que ver con una ida y vuelta. Amar es una entrega incondicional. Y Él, no es que nosotros hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Y ahí usa una palabra, lo envió en propiciación. La palabra propiciación tiene que ver con la ira de Dios que va a ser satisfecha en la muerte de este inocente.
La propiciación está mostrándonos que esa entrega no fue la entrega de algo superficial, fue la entrega máxima. Fue la ira de Dios volcada sobre el Hijo. Eso es amar. Hermano, frente a este amor uno se para y se da cuenta qué imperfecto es nuestro amor, ¿no? Aún nuestro amor en su mejor momento, en su mejor expresión, está todavía manchado y cargado de pecados. Hay momentos donde uno cree estar amando a otro, ¿no? Y dice, sí, yo estoy amando a mi hermano, hasta el día cuando él te ofende y te lastima. Hasta el día cuando él te da la espalda o te traiciona. Y entonces ahí nosotros ya no queremos a esa persona. Yo pensé que lo amaba, pero ahora me doy cuenta de que lo que amaba realmente era a mí mismo. Nuestro amor está todavía manchado con el pecado, con el egoísmo. Pero tenemos que mirar todos a ese cuadro perfecto, al Dios que nos salvó y ver en Él lo que debemos hacer, cómo debemos vivir en amor. Entonces en el versículo 11, amados. Y ahora amados suena distinto que al principio, ¿no? Porque amados te está haciendo acordar, vos fuiste amado de esta manera. Amados. Si Dios nos ha amado así, de esta manera, hasta esta extensión, si Dios nos ha amado así, debemos, y ahí la palabra debemos es una palabra que habla de una deuda. Ahora somos deudores. Claro, tendrías que estar en el infierno ahora mismo y no estás ahí, porque fuiste amado incondicionalmente por Dios y ahora vos decís, bueno Dios, ahora toda mi vida es tuya. Le debemos todo a Dios, pero Dios nos dice, mira, vos me debés todo a mí, pero yo quiero que el beneficio de mi sacrificio no me lo devuelvas a mí, sino quiero que se lo des a tu hermano. Entonces ahora la deuda yo se la transfiero a él. Todo lo que me debes a mí, en realidad ahora se lo debes a tu hermano. Ahora, hacia tu hermano, cuando vos amás a tu hermano, vos no le estás haciendo un favor a tu hermano. Vos no estás haciendo algo heroico o algo asombroso. Lo único que estás haciendo es pagando la deuda incalculable que tenés hacia Dios por el amor que Él te mostró. Es solamente eso. Y si nunca recibirías nada de nadie. Entonces, aún así, vos le debes todo a Cristo. Y Él te dijo que ahora Él quiere que se lo pagues a tus hermanos. Debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Entonces Dios nos da la capacidad de amar. Él es la fuente de todo amor. Y Dios nos dio un ejemplo de cómo amar. Así de amor. Tercer punto, debemos amarnos mutuamente porque Dios se hace visible al mundo en nuestro amor. Debemos amarnos mutuamente porque Dios se hace visible al mundo en nuestro amor. Mira este versículo, para terminar. Nadie ha visto jamás a Dios. El orden de las palabras cambia un poquito en el griego y podríamos decirlo así. A Dios nadie jamás ha visto. Dios es puesto adelante porque es lo que Juan quiere que pensemos ahora. Estamos pensando ahora en Dios y en sus propósitos. Y él dice, a Dios nadie jamás ha visto. Sé que parece algo confuso, porque hay textos en la Escritura donde vemos a personas viendo a Dios. ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, cuando llegaron estos 3 hombres a la tienda de Abraham y comieron con él? Y uno de ellos era Jehová, estaba ahí con Abraham comiendo. ¿Se acuerdan? El mismo apóstol Juan dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos la gloria. Entonces, ¿cómo que no vimos a Dios? ¿O qué vio Isaías cuando tuvo esa visión del trono y había uno sentado en el trono? Juan, cuando vio en Apocalipsis, ¿cómo que nadie vio jamás a Dios? Pero Juan nos está diciendo una verdad teológica muy importante. Dios es invisible.
Nunca, y Juan agrega la palabra jamás para agregar énfasis, nunca nadie en toda la historia ha visto, ve, ni verá en el futuro, nunca a Dios. La razón es porque Dios es invisible. No es que Dios no quiere ser visto, es que Dios no puede ser visto. No hay nada material en Dios en el que los rayos de luz puedan golpear para que mi retina pueda poder procesar eso y ver. Dios no es material, Dios es espíritu, y por eso Dios es invisible. Nunca nadie vio a Dios. ¿Y cómo es entonces? ¿Cómo nosotros pasamos? Bueno, el Dios invisible se manifiesta para poder relacionarse con el hombre de maneras visibles. Él tomó una zarza, hizo que ese fuego que ardía en esa zarza sea la manifestación visible del Dios invisible. Y él lo hizo con este ángel, ese hombre que caminaba con Abraham. Y él lo hizo de una manera permanente en la encarnación, cuando Cristo tomó la naturaleza humana. Y ahora Cristo es la imagen del Dios invisible por toda la eternidad. Pero lo que vemos en todas esas formas es solamente una manifestación visible de Dios, pero no la esencia de Dios. Nadie puede ver a Dios. Dios es invisible. Pero el argumento que está haciendo Juan acá dice, Dios es invisible. Ahora nosotros existimos para llevar gloria a Dios. Nosotros tenemos que hacer ver a Dios al mundo, pero ¿cómo el mundo va a ver a Dios? No lo va a ver en una estatua que colguemos en este salón, ¿no? ¿Dónde va a ver el mundo a Dios? Si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Por qué la iglesia debe amarse mutuamente? ¿Por qué deben amarse de esta manera incondicional, esta entrega uno para el otro? Porque el Señor se hace visible en el amor. Porque Dios es amor. Me faltó aclarar algo en cuanto a esto. Dios es amor. Es la única forma correcta de leer esta expresión. El amor no es Dios. Muchos toman el amor como Dios, ¿no es cierto? Lo más importante es amar. Pero esto no es la expresión que está usando Juan, Dios es amor. O sea, el Dios verdadero está, su esencia es amor en su carácter moral. Y por eso es que nosotros lo manifestamos cuando nos estamos amando entre nosotros. Si es que amamos, y este sí está poniendo una condición, Juan, acá. Si es que nos amamos, entonces Dios permanece en nosotros. Y esta expresión, ¿no es cierto?, da a entender que Dios habita en nosotros. O sea, las personas en donde Dios habita son estas personas que están viviendo esta relación de amor y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Déjeme terminar en esa última expresión. ¿Cómo es esto que el amor se ha perfeccionado? El tiempo de ese verbo, Juan está refiriéndose a un acto pasado. O sea, Juan está diciendo, cuando la iglesia se está amando, esto es una evidencia de que Dios está acá y que el amor perfecto de Dios está en esta iglesia. Pero ¿cómo es que el amor se ha perfeccionado? A nosotros nos falta mucho. Hay muchas cosas que no están bien todavía en nuestras relaciones, ¿no? Todos ofendemos muchas veces, dice Santiago. ¿Cómo es que el amor se ha perfeccionado? A lo que está haciendo Juan referencia es esto. De esta manera tenemos que pensar, todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo tiene el amor de Dios en su ser. El amor que Dios ha puesto en su ser es un amor perfecto, no es un amor deficiente, es un amor completo, es un amor maduro, es un amor perfecto. El problema es que en ese creyente no solamente está el amor de Dios, sino que todavía está el viejo hombre, todavía está el pecado que mora en mí, que no es lo que yo soy, pero es lo que está. Y entonces el amor perfecto está en el Hijo de Dios, pero el pecado también. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Hijo de Dios? El Hijo de Dios no se tiene que esforzar solamente pensando tengo que amar.
Porque el amor está ahí. El amor es propio de tu nueva naturaleza. El amor fluye a partir de tu comunión con Dios. El amor está. Lo que tenés que hacer es hacer morir el pecado que está en tu corazón, que no te deja amar con el amor que Dios ya puso en tu ser. Entonces, por ejemplo, vos estás compartiendo con un hermano y surge una situación difícil y ahí vos estás luchando para amar a este hermano. Y más bien viene amargura a tu corazón, vienen reclamos, viene resentimiento. El amor de Dios está en tu ser. Lo que pasa es que el pecado también, el viejo hombre, tu egoísmo, en donde vos estás pensando en tu hermano, y cuando vos ves el pecado de tu hermano, en vez de pensar en cómo le voy a servir a mi hermano, para ayudarle a mi hermano, vos estás pensando en vos. Vos estás pensando en cuánto te duele a vos el pecado de tu hermano. Estás pensando en lo injusto que es esto. Estás pensando en tus intereses, en tus planes, en cómo te afecta lo que él te está haciendo y no estás amando. Pero no estás amando porque el viejo hombre está controlando, la carne está controlando. Pero el amor está ahí. Lo que hay que hacer en ese momento es hacer morir el pecado. Y decidir amar con el amor que Dios puso en tu ser. Cuando una iglesia ama en ellos, el amor de Dios sea perfeccionado. Entonces, hermanos, decíamos al principio, para Juan el amor es la marca más importante de la vida de una iglesia fiel. El amor es lo que debe gobernar todo lo que hacemos en la iglesia. No hay nada más importante que suceda en la vida de la iglesia que el amarnos mutuamente. El amarnos mutuamente es la razón por la que hacemos todo. ¿Por qué tenemos un culto con estas características? ¿Por qué hay canciones? ¿Por qué hay predicación? ¿Por qué hay escuela dominical? ¿Por qué hay reuniones caseras? ¿Por qué usamos herramientas? ¿Por qué visitamos? ¿Por qué evangelizamos? Hay una sola respuesta. Porque queremos ver el amor de Dios expresado en la vida del pueblo de Dios. Te dejo una tarea. Segunda de Pedro, capítulo 1. Hay un pasaje muy conocido donde Pedro habla de que por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia afecto fraternal amor. Lo que dice Pedro es que el creyente debe madurar, debe crecer, debe estirarse hacia la perfección. Y él va a ir avanzando un paso a la vez. ¿Y a dónde termina todo? ¿Cuál es la meta de la madurez cristiana? ¿Cuál es el último paso? El amor. El amor. El amor es la meta. Y en el tiempo de Juan estaba enfrentando falsos maestros dentro de la iglesia, y uno de los problemas era el gnosticismo. Algunos escucharon tal vez hablar de estos. Estos eran personas que amaban el conocimiento. Y ese conocimiento los había envanecido y alejado de la verdad. Y Juan está atacando a estas personas diciendo, la meta de la vida no es el conocimiento. La meta de la vida es el amor. El amor es el fin al que nos estiramos. El conocimiento es solamente el camino hacia esa gran meta, amarnos como fuimos amados. Oramos, hermanos, para terminar. Padre, gracias por tu palabra y por esta exhortación que llega a nuestro corazón, porque vemos tanto que debemos ser limpiados por tu poder. Te pedimos, Señor, que obres en esta iglesia y que ese amor que está acá, que se puede percibir cuando llegamos, es tan evidente. Te pido que pueda crecer más y más. Y que tú seas glorificado en esta iglesia a través de ese amor que tú has puesto en cada corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén.